La Torre Roja, de Thomas Ligotti. Las tres plantas de la fábrica en ruinas se erguía en un paisaje sin otro elemento destacable. Aunque un tanto imponente a su manera, ocupaba tan solo una mínima parte del vacío grisáceo que la rodeaba, y su presencia servía de mero acento sobre un horizonte desolado. Ninguna carretera conducía a la fábrica, y tampoco había rastro de que hubiera existido alguna que llevara hasta allí en un pasado remoto. Si alguna vez existió dicha carretera, habría resultado inútil el topar con cualquiera de los 4 muros de ladrillo rojo de la fábrica, incluso en los tiempos en los que la fábrica funcionaba a pleno rendimiento. La razón de esto era simple: no había puertas de acceso a la fábrica, ninguna terminal de carga ni entrada permitía atravesar los muros exteriores del edificio, que había sido construido con bloques macizos por los 4 costados, sin una sola ventana por debajo de la segunda planta. La maravilla de una gran fábrica tan cerrada al mundo exterior era algo que me fascinaba poderosamente, y casi me arrepentí de descubrir la existencia de un acceso subterráneo. Pero, por supuesto, esa revelación a su vez también sirvió de fuente de inspiración a mi capacidad de asombro, ciertamente degenerada, y a mi pútrido sentido de la fascinación. La fábrica ya llevaba tiempo en ruinas. Los innumerables ladrillos se veían deslucidos y quebradizos, y sus múltiples ventanas estaban hechas añicos. Las 3 enormes plantas sobre el nivel del suelo estaban vacías, a excepción del polvo y el silencio que las llenaba. Se cuenta que las máquinas, que habían abarrotado las 3 plantas de la fábrica, así como el vasto espacio bajo esta, se evaporaron. Y repito, literalmente se evaporaron. Poco después de que la fábrica cesara la producción, dejando tras de sí tan solo unos contornos espectrales profundos, tanques y depósitos, tubos y embudos retorcidos, manivelas y palancas chirriantes, gigantescas correas y ruedas, que se podían apreciar con más claridad a la hora del crepúsculo, y luego dejaban de verse por completo. Según estos relatos rigurosamente alucinados, por toda la Torre Roja, como denominaban a la fábrica, siempre se habían producido desapariciones, en momentos concretos de su existencia. Este fenómeno, según las delirantes y moribundas palabras de varios testigos, era debido a una profunda hostilidad existente entre los ruidosos y malolientes procesos de la fábrica y la desolada pureza del paisaje que la rodeaba, un conflicto que de forma ocasional acarreaba borrados temporales o desapariciones de estos procesos ocasionados por esta pureza. A pesar de su origen aparentemente demencial e ingenuo, me parecía que estos testimonios merecían algo más que una escucha superficial. El legendario conflicto entre la fábrica y el paisaje gris que la rodeaba bien podría haber sido la invención de individuos que habían sucumbido a estadios avanzados de un deterioro tanto de índole física como psíquica. No obstante, yo sostenía, todavía sostengo, una teoría acerca de que la Torre Roja no siempre fue de aquel color peculiar por el que los últimos tiempos había ganado fama. Así pues, el enrojecimiento de la fábrica fue una traición, una ruptura, y es que soy de la creencia que aquel antiguo edificio fue en tiempos ya olvidados del mismo color parduzco que el mundo que lo abarcaba. Además, con una perspicacia fruto de la racionalidad, llevaba hasta el extremo de la desesperación, presentí que la Torre Roja nunca estuvo dedicada únicamente a las modestas tareas de una fábrica ordinaria. Bajo las 3 plantas elevadas de la Torre Roja había 2, o posiblemente 3 niveles más. El que estaba justo debajo de la primera planta de la fábrica era el nexo de un singular sistema de distribución para la mercancía que se fabricaba en las 3 plantas superiores. El primer nivel subterráneo se parecía y funcionaba en muchos aspectos como una vieja mina. Plataformas elevadoras rodeadas de pesada y densa malla metálica, retorcida y oxidada, descendían a bastante profundidad hacia una cámara extensa, horadada de forma rudimentaria en la tierra rocosa y caprichosamente perturbada por una compacta estructura de soportes, un entramado de postes y puntales que incluían una variedad de materiales: madera, metal, cemento, marfil y una delicada malla nervuda, fibrosa y bastante firme. Desde esta cámara central partía toda una red de túneles que penetraban en la tierra bajo el paisaje gris y desolado que rodeaba la Torre Roja. A través de esos túneles, los productos fabricados podían ser transportados, en ocasiones literalmente a mano, pero con más frecuencia por medio de pequeñas vagonetas y carretillas que llevaban hasta los puntos de entrega más remotos e inverosímiles.
La mercancía que se fabricaba originalmente en la Torre Roja era, en cierto sentido, sorprendente, pero a primera vista no parecía ser de una naturaleza extraordinaria o especialmente ambiciosa. Era un truculento despliegue de productos que podrían ser mejor descritos como artículos de broma. En un principio, la cualidad de los objetos y ensamblajes producidos por las máquinas de la Torre Roja resultaba caótica. Un estado azaroso que producía cosas informes sin una apariencia, tamaño o patrón estables. Ocasionalmente podía aparecer algún peculiar bulto lívido que dejaba entrever algo parecido a un rostro o a unos dedos crispados, o quizás un ensamblaje con aspecto de cofre con pequeñas ruedecillas irregulares. Pero en su mayor parte, los primeros productos parecían ser relativamente inofensivos. Sin embargo, un tiempo después las cosas comenzaron a cuadrar, como ocurre siempre que se elimina un desorden inofensivo y anodino, jamás una situación duradera, y se sustituye por los planes y objetivos más comunes de una creación con propósitos malignos. Y así fue como la Torre Roja inició la producción de su nueva línea más terrible y desconcertante de singulares artículos de broma. Entre los objetos y ensamblajes que ahora se fabricaban había varios de naturaleza casi inocente. Entre estos había camafeos mucho más pesados de lo que uno esperaría a juzgar por su tamaño, o guardapelos cuyas brillantes tapas externas abrían para revelar un negro abismo reverberante en su interior, una profunda negrura que vibraba con ecos. De un estilo similar, había una serie de réplicas a tamaño natural de órganos internos y organismos fisiológicos, y muchos de estos evidenciaban un avanzado estado de putrefacción y resultaban desagradablemente calientes y blandos al tacto. Había una falsa mano sin cuerpo, cuyas uñas crecían varios centímetros al día y aumentaban tosudamente de tamaño en cuanto alguien intentaba recortarlas. Se diseñaron numerosos productos naturales, principalmente calabazas bulbosas, para que emitieran un largo y ensordecedor grito siempre que fueran levantados o sacados de su letargo vegetal. Había otros objetos menos comprensibles, como unos pegotes endurecidos de lava en cuyas masas toscas e ígneas había incrustados un par de ojos legañosos que dirigían su mirada de un lado a otro, perpetuamente como un péndulo incesante. Y también había un humilde trozo de cemento, un fragmento arrancado de alguna calle o acera, que dejaba una mancha sumamente indeleble, grasienta y verde, en cualquier superficie que tocara. Pero estos objetos, bastante sencillos, fueron seguidos y finalmente reemplazados por objetos y ensamblajes más articulados. Un ejemplo de este tipo complejo de artículo de broma era una ornamentada caja de música que, cuando se abría, emitía un breve borboteo o succión que emulaba los estertores de la muerte de un moribundo. Otro producto fabricado en grandes cantidades en la Torre Roja era un reloj de bolsillo chapado en oro, que al abrirse revelaba una curiosa esfera cuyos numerales eran representados por diminutos insectos temblorosos, mientras que las manecillas que rodaban eran lenguas de reptil, finas y rosadas. Pero estos ejemplos apenas permiten atisbar la variedad de productos que salieron de la fábrica durante su fase de producción de artículos de broma. También debería mencionar las alfombras exóticas tejidas con intrincados diseños abstractos, que cuando se observaban durante un cierto tiempo, se recomponían formando fugaces escenas fantasmagóricas, como las que plagarían un cerebro febril o incluso uno permanentemente dañado. Como me fue revelado, y como ya les he revelado a ustedes, el medio de distribución de los artículos fabricados en la Torre Roja era un sistema de túneles situados en el primer nivel subterráneo, no, el segundo, ni posiblemente el tercero, que había sido excavado bajo el propio edificio de 3 plantas de la fábrica. Por lo visto, estos niveles subterráneos no formaban necesariamente parte de los cimientos del plan original de la fábrica, sino que, de hecho, fueron una expansión perversa e inusitada, que tan solo podría haber tenido lugar cuando el edificio conocido como la Torre Roja sufrió con el paso del tiempo su propia mutación, desde algún estadio anterior hasta convertirse en una modesta fábrica. Esta mutación aparentemente precisó la excavación, no sabría decir si desde arriba o desde abajo, de un sistema de túneles para permitir la distribución de los artículos de broma que, durante un tiempo, produjo la fábrica. A medida que aquellas invenciones singulares de la Torre Roja fueron alcanzando sus formas definitivas, se les asignaban lugares específicos a los que eran destinadas para ser posteriormente repartidas a mano o mediante pequeñas vagonetas o carretillas arrastradas
en ocasiones a grandes distancias a través de la red de túneles subterráneos. Era imposible adivinar dónde aparecería cada invención. Podría aparecer en el fondo de un armario oscuro o bajo un montón de trastos anodinos, donde algún artículo de la más alta y extrema novedad permanecería allí durante un largo tiempo, antes de que lo encontraran por puro accidente o mala fortuna. Por el contrario, la misma invención, u otra del todo distinta, podía ser depositada en la mesilla de noche junto a la cama de alguien para ser descubierta inmediatamente. Cualquier punto de entrega era posible. Ninguno escapaba al alcance de la Torre Roja. Incluso, existen testimonios histéricos o semi-inconscientes sobre artículos de la fábrica descubiertos en el interior de un cuerpo viviente, o un cuerpo ya hace tiempo difunto. Sé que la fábrica poseía la capacidad de tales proezas, teniendo en cuenta sus últimos años de producción, pero mi propia imaginación degenerada quedó atrapada por la idea de cuántos de aquellos monstruosos artículos de broma fabricados en la Torre Roja habían sido entregados tan escrupulosa y devotamente, solo por medio de aquellos túneles subterráneos interminables, hasta lugares osadamente remotos, donde jamás serían encontrados, ni jamás podrían serlo. En verdad, los designios de la Torre Roja eran inescrutables. Al igual que fue creada una red de túneles de distribución cuando la fábrica inició la manufactura de artículos de broma, se hizo necesaria una expansión de esta red cuando se desarrolló gradualmente una fase nueva de producción, dentro de la plataforma elevadora de malla metálica que proporcionaba acceso desde la región más elevada de la fábrica hasta los túneles subterráneos. Había ahora una palanca especial que cuando se accionaba hacia atrás o posiblemente hacia adelante, ignoro tales detalles, le permitía a uno descender a un segundo nivel subterráneo. Esta zona excavada en los últimos tiempos era mucho más pequeña, bastante más íntima que la inmediatamente superior, como podía observarse en el instante en que la plataforma elevadora se detenía ofreciendo una visión completa. La escena que ahora guardaba a la mente vacilante de algún testigo era en muchos aspectos como la de un cementerio solitario, rodeado por un cercado torcido de estacas espaciadas unas de otras y unidas por un alambre oxidado. Las lápidas en el interior del cercado se apiñaban unas junto a otras y eran un diseño bastante común, aunque un tanto anticuado. Sin embargo, no había nombres ni fechas en estos monumentos. De hecho, nada en absoluto, a excepción de alguna ornamentación rudimentaria y abstracta. Esto solo podía ser verificado cuando uno se encontraba muy cerca del cementerio, ya que la luz de ese nivel era pobre y muy poco ortodoxa, al ser proporcionada exclusivamente por las relucientes paredes circundantes. Aquellos muros parecían haber sido recubiertos de una pintura fosforescente que bañaba el cementerio con una bruma turbia y grisácea. Durante la mayor parte del tiempo, no sabría decir cuánto, mis ensoñaciones malsanas se centraban en esa turbia visión de un cementerio bajo la fábrica, un cementerio subterráneo rodeado por un cerco de estacas y envuelto por la iluminación sumamente tenue que emanaba de la pintura fosforescente de los muros de piedra. De momento, debo enfatizar la visión en sí y pasar por alto los detalles prácticos de aquel lugar, es decir, la función que cumplía en relación a la fábrica situada sobre este. Lo cierto es que en determinado momento todas las actividades de la fábrica se trasladaron bajo tierra, bajo el nivel del cementerio, mucho antes de la evaporación de la máquina de la Torre Roja. Ocurrió algo que forzó el cierre de todas las líneas de producción de las 3 plantas de la fábrica que quedaban por encima del nivel del suelo. Las razones de esta acción son profundamente misteriosas, una cuestión sobre la que reflexionar solo cuando se ha llegado a un punto álgido de desesperanza y acuciante curiosidad, cuando la luz ardiente de la especulación se hace tan intensa que amenaza con abrazar todo aquello donde se posa. Soy de los que opinan que resulta pertinente recordar en este punto las antiguas tensiones que existían entre la Torre Roja, la cual sostengo que no siempre estuvo estigmatizada por aquel color rojo y aquel nombre, y el paisaje grisáceo de completa desolación que rodeaba a este edificio por los 4 costados y por encima de este, y que se extendía a distancias incalculables. Pero la parte subterránea de la fábrica era otra cosa. Era allí donde, en cierto momento, se ubicó la fabricación. Fue allí, concretamente en este nivel del cementerio, donde se continuó la producción. Sin duda, la Torre Roja cometió algún tipo de infracción o delito. Su ruidosa actividad y sus productos poco ortodoxos, tal vez su propia existencia, constituían una afrenta a la inmutable quietud del mundo que la rodeaba. Soy de la creencia de que tuvo lugar algún tipo de traición, una ruptura alevosa de algún vínculo.
Sin duda, me imagino una época anterior a la existencia de la fábrica, antes de que cualquiera de sus rasgos corrompiera un paraje anodino que se extendía tan gris y desolado en todas direcciones. Cuando soñaba la desolación grisácea de ese paisaje, también me resultaba fácil imaginar que hubiera podido tener lugar un lapso en el monumental tedio, un impulso espontáneo e inexplicable que desviase de una trayectoria hacia una terrible perfección, quizás incluso un deseo irrefrenable de arriesgarse a avanzar hacia una tentadora imperfección. A modo de concesión a este impulso o deseo procedente de ningún sitio, como una rendición mínima, tuvo lugar una creación, y un edificio tomó forma donde nunca antes existió algo igual. Me lo imagino, en el momento de su creación, como una irrupción apenas discernible en el paisaje, un mero bosquejo de un edificio. Posiblemente traslúcido, cuando apareció por primera vez, una densidad gris que se elevaba en el aire gris, repujada en él con un diseño sumamente agradable y armonioso. Pero tales estructuras o creaciones poseen sus propios deseos, sus propios destinos que cumplir, sus propios misterios y mecanismos que deben seguir sea cual sea el riesgo. De un paisaje gris, desolado y notablemente monótono, brotó un edificio anodino, una torre pálida y posiblemente traslúcida, que, a lo largo del tiempo, comenzó a estructurarse en una fábrica y a producir, como si estuviera imbuida por la más grotesca agresividad, una línea de artículos de broma bastante morbosos y maravillosamente repugnantes, como una muestra de su desafío. En cierto momento, enrojeció con una pasión enigmática por una ruptura y una obstinación malsana. Superficialmente, la Torre Roja podría parecer un espléndido complemento a la desolación grisácea de sus alrededores, que formaban una composición pintoresca y singular que servía para definir la esencia gloriosa de cada uno de ellos. Pero, de hecho, entre ellos existía una hostilidad profunda e inefable. Hubo un intento de reclamar la Torre Roja, o al menos hacerla retroceder a su informe estado original. Me refiero, por supuesto, a esa demostración de fuerzas que tuvo como consecuencia la evaporación del denso arsenal de máquinas de la fábrica. Cada una de las 3 plantas de la Torre Roja fue vaciada, purgada de sus ofensivos instrumentos de producción de artículos de broma, y se dejó que la parte de la fábrica sobre el nivel del suelo se echara a perder. Y aunque las máquinas de la Torre Roja no se hubieran evaporado, creo que el cementerio subterráneo, o algo muy parecido sin duda, habría nacido en uno u otro momento. Esa era la tendencia hacia donde la fábrica parecía dirigirse, un hecho sugerido por algunos de sus últimos modelos de artículos de broma. Las máquinas se iban quedando anticuadas a medida que la morbosa obsesión de la Torre Roja se intensificó y evolucionó hacia proyectos más experimentales e incluso visionarios. Ya he informado antes de que las lápidas del cementerio subterráneo de la fábrica no estaban marcadas con ningún nombre de los enterrados, ni fechas de nacimiento o muerte. Este hecho ha sido confirmado por numerosos testimonios aportados entre balbuceos titubeantes. La razón de que aquellas lápidas negras estuvieran sin marcar se hacía evidente mientras uno las contemplaba allí erguidas y apiñadas a la luz de la bruma fosforescente que emanaba de los muros de piedra recubiertos de pintura luminosa. De hecho, no se podía decir que ninguna de aquellas tumbas contuviera algún difunto cuyo nombre y fechas de nacimiento y muerte precisaran ser inscritos en las lápidas. No eran lo que normalmente se entiende por tumbas funerarias, es decir, aquellas no eran tumbas para enterrar muertos. Muy al contrario, eran tumbas de un diseño sumamente experimental, de las que brotaban las últimas producciones de la Torre Roja. Desde sus comienzos, como fabricantes de artículos de broma de naturaleza extravagante, la fábrica había evolucionado y ahora se dedicaba a la creación de lo que se conocía como hiperorganismos. Estos nuevos productos también eran de una naturaleza esencialmente radical, que representaban una divergencia incluso mayor por parte de la Torre Roja de la anodina y gris desolación en la que se alzaba. Como se deduce de la designación de hiperorganismos, esta línea de productos exhibía las cualidades más esenciales de una naturaleza orgánica, lo que significaba, por supuesto, que presentaban un violento conflicto entre sus 2 rasgos básicos. Por un lado, manifestaban una intensa vitalidad en todos los aspectos de su forma y función. Por el otro lado, y simultáneamente, manifestaban un elemento ineludible de descomposición entre estas mismas áreas. Para exponer este asunto en términos más lúcidos, cada uno de estos hiperorganismos, al tiempo que brillaban con un grado obsceno de impulsos vitales, también y al mismo tiempo
llevaban la degeneración y la muerte escritas sobre ellas. De acuerdo con cierta tradición de estupefacta demencia, cuanto menos se dijera sobre estos vástagos de las tumbas de nacimientos, o cualquier creación similar, mejor. Yo mismo he quedado casi reducido a un estado de especulación febril sobre las cautivadoras particularidades de los fenómenos hiperorgánicos producidos en el cementerio subterráneo de la Torre Roja. Aunque podríamos tener razones para pensar que tales creaciones no podían ser consideradas bellas, no tenemos los suficientes datos para conocer los misterios y mecanismos de, por ejemplo, cómo se movían estas creaciones entre la nebulosa luminosidad de aquel mundo subterráneo. ¿Qué gestos chirriantes o espasmódicos podían haber sido capaces de ejecutar, si es que eran capaces de algo así? ¿Qué sonidos podrían haber hecho o qué órganos hubieran usado para hacerlos? ¿Qué apariencia podrían haber adoptado cuando emergían torpemente de las profundas sombras o permanecían en cuclillas junto a aquellas lápidas sin nombre? ¿Qué temblorosos estadios de mutación, casi con toda seguridad, habrían experimentado tras la generación de sus larvas sobre la yerma tierra del cementerio? ¿Qué podrían haber producido o expulsado, en forma de fluidos y secreciones? ¿Cómo podrían haber respondido a la mutilación de sus partes por motivos experimentales o meramente violentos? Con frecuencia, me imagino los esfuerzos frenéticos y desesperados que aquellas criaturas probablemente realizaron para salir de aquel entorno cerrado que sus cerebros deformes o directamente inexistentes no eran capaces de empezar a entender. No podría haber entendido, como yo no puedo, el propósito por el que eran producidos en aquellas tumbas, esas incubadoras de hiperorganismos, diminutas fábricas de carne que existían en el interior y muy por debajo de la gran fábrica de la Torre Roja. No es de extrañar, por supuesto, que la producción de hiperorganismos fuera prohibida mucho tiempo antes de que una segunda ola de destrucción recayera sobre la fábrica. Esta vez no solo fue la desaparición y evaporación definitiva de maquinaria, que en efecto tuvo lugar, en esta ocasión fue algo mucho más brutal. Una vez más, las fuerzas de destrucción fueron dirigidas contra la fábrica, especialmente contra el cementerio situado en su segundo nivel subterráneo, después de que el edificio de 3 plantas al nivel del suelo ya se hubiera convertido en un conjunto de ruinas llenas de ecos. Por lo que sé, la única información disponible sobre lo que quedó del cementerio y de sus productos ingeniosamente blasfemos es una retahíla de susurros muy confusos y escalofriantes sobre caos y devastación, y sobre una ruptura total aún más inenarrable. Estas mismas fuentes también parecen considerar ese incidente como la culminación, si no la conclusión, de las perdurables hostilidades entre la Torre Roja y aquel halo grisáceo de desolación que flotaba sobre ella por sus 4 costados. Tal episodio demoledor debería haber supuesto el fin de la trayectoria de la Torre Roja. Sin embargo, hay indicios de que, en contra de las apariencias, la fábrica continúa su actividad a pesar de su estado ruinoso. Después de todo, la evaporación de la maquinaria que producía innumerables artículos de broma en el edificio propiamente dicho de ladrillo rojo de la fábrica y el posterior abandono de su sofisticado sistema de túneles en el primer nivel subterráneo no impidieron que la fábrica continuara su actividad por otros medios más sinuosos. Los trabajos en el segundo nivel subterráneo, el nivel del cementerio, fueron muy bien durante un tiempo. Tras destruir con saña aquellas tumbas ingeniosas y fértiles junto a la mercancía que producían, todos hubieran pensado que la carrera manufacturera de la Torre Roja había llegado a su fin. Sin embargo, hay indicios de que por debajo de la fábrica de 3 plantas a nivel del suelo, debajo del primer y segundo nivel subterráneo, existe un tercer nivel de actividad subterránea. Quizás es solo un deseo de simetría, un hambre de equilibrio en la estructura de las cosas, lo que ha provocado que se extiendan una serie de rumores de lo más etéreos con referencia a este tercer nivel subterráneo, con el fin de dotar de una especie de proporción complementaria a las 3 plantas de la fábrica que se alzan en el gris y anodino paisaje sobre el nivel del suelo. Estos rumores sostienen que en este tercer nivel la producción de la fábrica está siendo realizada de una nueva y extraña manera, y que supone su proyecto más ambicioso en la producción de creaciones pútridas, consumando así definitivamente su proyecto de constante degeneración y alcanzando una total perfección en su imperfección y desorden, según todos los rumores contaminados y bromosos relacionados con este asunto. Quizás parezca que he contado demasiado sobre la Torre Roja, y quizás haya sonado demasiado extraño. No crean que no soy consciente de tales cosas, pero como ya he advertido a lo largo de este documento,
Solo repito lo que he oído. Yo mismo nunca he contemplado la Torre Roja, y nadie la ha contemplado nunca, y posiblemente nadie la contemplará jamás. Y, sin embargo, allá donde voy, la gente habla de ella, de una u otra manera. Hablan de los perturbadores artículos de broma o sobre los misteriosos y repugnantes hiperorganismos, y también farbullan incesantemente sobre la red subterránea de túneles y el solitario cementerio, cuyas lápidas no muestran nombres ni fechas que indiquen nacimiento o muerte. Todo lo que dicen está relacionado con la Torre Roja, de una u otra forma, y nada más que la Torre Roja. Todos hablamos de y pensamos en la Torre Roja, a nuestra propia manera degenerada. Solo he transcrito lo que todos dicen, aunque no sean conscientes de lo que dicen. Y, en ocasiones, lo que han visto, aunque no sean conscientes de lo que han visto. Pero, aún así, siempre están hablando de una forma trastornada u otra, sobre la Torre Roja. Los oigo hablar sobre ella cada día de mi vida, a menos, por supuesto, que empiecen a hablar de aquel paisaje gris y desolado, ese brumoso vacío en el que la Torre Roja, la enorme e industriosa Torre Roja, se halla precariamente enclavada. Entonces las voces se convierten en susurros hasta que apenas puedo oírlas, mientras intentan comunicarse conmigo en retazos ahogados de traumas de pesadillas. Ahora es justamente uno de esos momentos en los que tengo que aguzar los oídos para escuchar las voces. Espero que ellas me revelen los nuevos proyectos de la Torre Roja, ahora que se adentra en fases de producción incluso más corruptas, así como las creaciones producidas en el misterioso taller de su tercer nivel subterráneo. Debo mantenerme en silencio durante un aterrador segundo. Luego, escucharé las noticias acerca de que la fábrica retoma su actividad una vez más. Y entonces podré hablar otra vez de la Torre Roja. Puedes encontrar este y otros relatos en el libro Teatro Grotesco de Thomas Ligotti, publicado por Valdemar Ediciones en su colección gótica. Si el video te ha gustado, agradecería que le dieras un pulgar arriba y que comentaras. Eso me ayudaría mucho. Yo soy Uriel y te veo en un próximo video.